Hola de nuevo a todas las personas que nos siguen cada 8 días, todos los viernes, en Salud Emocional. Recordemos que tu salud emocional es un tesoro y está en tus manos. Soy Adriana María Bernal, psicóloga con una maestría en psicología positiva aplicada y me ocupo en ayudarle a las personas a que sepan cómo recuperar su serenidad. Hoy seguimos con el tercer programa del ciclo sobre la ansiedad. Ya hemos visto qué es la ansiedad, cómo identificar los síntomas, cuáles son las causas de la ansiedad y algunas técnicas, algunas herramientas para lograr regular esas emociones cuando nos sentimos que nos queremos morir. También en el programa anterior hablamos sobre qué pasa con nuestra mente cuando entramos en una crisis de ansiedad. Entonces hablamos de los pensamientos intrusivos, los pensamientos negativos que nos bombardean en nuestra mente y no paran y nos controlan y nos es tan poco fácil detenerlos. Y bueno, fue un tema supremamente interesante donde tuvimos un invitado muy especial que fue el psicólogo Diego Cardona. Pero hoy te traigo a ti un tema que es supremamente importante y que sé que lo necesitas y que nos lo ha pedido nuestro público, y es la ansiedad en los niños. Para eso yo hoy tengo una invitada muy especial. Quiero contarles que ella es de Argentina y su especialidad es los niños y trabajar todo este tema sobre las emociones en los niños. Así que quiero que te quedes hasta el final del programa porque vas a conocer qué pasa con la ansiedad de los niños, cómo identificar sus síntomas, qué hacer como padres frente a estas situaciones, cómo intervenirlo y a dónde acudir. Pero antes de continuar el programa, te invito a que veas este video ilustrativo sobre el tema de hoy. Adelante. Mi hija siempre fue juguetona, pero a los 8 comenzó a decir que tenía dolores estomacales antes de ir a la iglesia y a la escuela. Estaba tan preocupada de hablar con la gente. Un amigo de mi hijo intentó suicidarse. Solamente tenía 15 años de edad. Estoy tan preocupada por ellos. Nuestra niñera era grandiosa y la considerábamos parte de nuestra familia, pero dejó de contestar nuestras llamadas y mensajes de texto. Su mamá dijo que había estado cerrando su puerta en casa y durmiendo todo el tiempo. Mi hijo se metió en problemas en la escuela por molestar a personas en la clase de deportes y fue atrapado con alcohol en su carro. Se ve tan molesto todo el tiempo. Estas son las voces de adultos que están preocupados por la juventud con síntomas de depresión o ansiedad. La depresión y la ansiedad son los síntomas de salud mental más comunes en personas jóvenes. Pueden tener un impacto significativo en sus relaciones, en lo que hacen y cómo se sienten. Padres, maestros, entrenadores, líderes de grupo y otros adultos deben tener ciertas cosas en mente al apoyar a personas jóvenes que están batallando. Los problemas de salud mental son comunes. Personas jóvenes que experimentan problemas de salud mental muchas veces sienten que están solos y se preocupan de que la gente no entienda cómo se sienten. Pueden sorprenderse y aliviarse de encontrar cuántas personas hay que han experimentado algo similar. Presta atención al comportamiento. Niños y adolescentes no siempre tienen las palabras para explicar lo que piensan o cómo se sienten. Prestar atención a su comportamiento es importante. Alejarse de sus amigos y familia, enfermedades frecuentes, mucho o poco sueño, irritabilidad, problemas de disciplina o uso de sustancias a una edad joven pueden ser señales de que están batallando contra la depresión o la ansiedad. Está bien hablar al respecto. Padres y otros adultos que hablan con confianza y apertura con jóvenes pueden hacer una gran diferencia. Hacer preguntas calmadas y sin prejuicios es a menudo un primer paso crítico hacia ayudar a personas jóvenes que están batallando. Algunas veces es temporal. Aunque la ansiedad o la depresión pueden ser incómodas y causar problemas, y una persona puede necesitar ayuda extra, es común para la gente experimentar solo un único episodio o tener un síntoma que mejora y no vuelve. El tratamiento funciona.
ya sea que una persona joven experimente un único episodio de depresión o ansiedad, o sea una batalla a largo plazo. Es importante recordar que tanto la depresión como la ansiedad pueden ser tratadas. A veces el tratamiento sucede solo con una persona joven, y a veces la familia está involucrada. En todo caso, la depresión y la ansiedad son condiciones tratables. Usa servicios de crisis cuando sea necesario. Si una persona joven experimenta una crisis de salud mental, tal como pensar acerca de o hablar acerca de suicidio, hacer un intento de suicidio, lastimarse a sí mismos o usar cantidades peligrosas de alcohol o drogas, no dude en ir a la sala de emergencia. La depresión y la ansiedad son comunes entre niños y adolescentes, con solo un poco de conocimiento y preparación. Los padres, familias, maestros y otros adultos pueden mostrarse con confianza, comprensivos, atentos y solidarios con quienes tienen dificultades. Para la juventud con cualquier tipo de problema de salud mental siempre hay ayuda y siempre hay esperanza. Bueno, yo creo que con este video tienes de pronto una ilustración de qué sucede con los niños cuando hay ansiedad. Y espero que de pronto te hayas identificado. Puede ocurrir con uno de tus hijos, puede estar pasando con un sobrino, puede estar pasando con un hermano. Y si es así, por favor, háznoslo saber acá en nuestro canal en directo de YouTube para que hagas todas las preguntas y dudas que tengas al respecto. Si de pronto estás viendo este programa a un horario diferente al que lo estamos transmitiendo, los comentarios y el espacio del chat en YouTube está abierto para que puedas hacer todas las preguntas que tengas sobre el tema. Nosotros estaremos dispuestos y atentos para responderte. Voy a recordarte la línea donde me puedes contactar, es el WhatsApp más 57 310 373 9036. Vuelvo y repito, y está en pantalla, más 57 310 373 9036. Escríbeme al WhatsApp o escribe en el chat para poder acompañarte y apoyarte en una realidad que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. La ansiedad en este momento es el estado, la situación de salud mental y emocional que más se está presentando tanto en los niños como en los adolescentes y como en los adultos. Y también en algunos adultos mayores se está evidenciando la ansiedad. Entonces, por favor, estamos dispuestos a apoyarte, a escucharte en todo lo que necesites. Ahora sí, vamos con nuestra invitada de hoy. Hoy está con nosotros la psicóloga y neuropsicóloga Macarena Liliana Núñez. Ella es de Argentina y pues tenemos el privilegio de tenerla con nosotros acá en Pereira. Ella está, en este momento vive acá y pues su mayor experiencia es en la atención con niños. Macarena, muy buenos días. Buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Cuéntanos un poquitico más de ti, Macarena. Bueno, yo soy psicóloga argentina, me formé en Buenos Aires, tengo especialidades en terapias cognitivas conductuales en niños y también terapias de mindfulness y de aceptación y compromiso. Tengo una especialidad en la Universidad de Buenos Aires de neuropsicología y actualmente me encuentro trabajando en investigación y haciendo mi tesis doctoral para neurociencias. ¡Wow! Ustedes ya se han dado cuenta que los invitados que traigo a mi programa o a nuestro programa son invitados de alto nivel. No traigo a cualquier persona, me ocupo de seleccionarlos para que tú puedas tener de primera mano información científicamente aprobada. Lo que conversamos en el programa Salud Emocional es validado y aprobado científicamente. Todo lo que te entrego a ti es basado en profesionales de la salud con experiencia y trayectoria, pero también con mucho conocimiento en el tema. Macarena, me gustaría que le contaras a nuestros televidentes qué es la neuropsicología. Un poquito háblales sobre ese tema, porque
yo sé, a mí me han llegado muchos padres preguntando, o muchas personas, sobre una evaluación neuropsicológica que les solicitan en la EPS o de pronto en psiquiatría, pero realmente las personas que no tienen conocimiento en el tema, pues se quedan con grandes inquietudes y preguntas porque a mi hijo lo mandaron donde un neuropsicólogo. Ok. Bueno, la neuropsicología es una especialidad o una rama de lo que es la psicología, ¿sí? Cualquier psicólogo puede hacer una evaluación, pero generalmente los psicólogos realizan evaluaciones de primer nivel. Cuando ellos detectan un screening, que es como decir, ¿hay un problema o no hay un problema? Está dentro de lo que es normal o normotípico. Entonces, cuando ellos detectan este problema, que muchas veces en los niños viene por parte de la escuela, quien detecta este problema, envían a una evaluación neuropsicológica. Un neuropsicólogo lo que hace es inspeccionar con lupa, ¿sí?, cada uno de los procesos cognitivos del niño y además la conducta y las emociones. Entonces vamos a ver cómo está su memoria, cómo está su atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, cómo él actúa, si ese comportamiento, por ejemplo, timidez o nerviosismo, están dentro de lo esperado para su edad o no, ¿sí? Esas dificultades atencionales están dentro de lo esperado para su edad o no. Esas dificultades atencionales están relacionadas con sus emociones o no, tienen que ver más con un proceso cognitivo. Y dentro de la neuropsicología no solamente está la evaluación, que nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico, ¿sí? Ya que además necesitamos de pruebas médicas y es el médico quien finalmente va a poner el diagnóstico, pero es un estudio más que se realiza. También se hace tratamiento, entonces aquellas fallas que nosotros encontramos, ¿sí?, o aquellas discrepancias, se dirían, que encontramos con respecto a la edad y el funcionamiento del niño, lo vamos a trabajar en sesiones con diferentes ejercicios que ya están dentro de un programa. Entonces la idea es que poder trabajar distintos procesos neuronales para ayudar al niño a mejorar en su comportamiento, en su actividad, en su nivel de actividad, en sus emociones y demás. Excelente. Bueno, con esa explicación, yo creo que ya nos queda muchísimo más claro qué hace un neuropsicólogo. Bueno, Macarena, empecemos en el tema. Ok. ¿Cómo se identifica que un niño tiene ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas evidentes para que los papás, para que los padres de familia identifiquen que su hijo está sufriendo de un trastorno de ansiedad? Okay. Tenemos tres, digamos, ramas principales a las cuales tenemos que estar como muy atentos, ¿sí? Una es la parte biológica. Entonces, un niño que, por ejemplo, le duele muy frecuentemente la cabeza o le duele muy frecuentemente la barriguita, ante determinadas situaciones o eventos puede sudar mucho. También desde el área emocional, por ejemplo, el niño suele ser muy inquieto, tiene, por ejemplo, un llanto muy rápido, sin causa aparente, es muy irritable, ¿sí? Y su estado de humor puede variar mucho dependiendo de la situación. Y desde lo conductual, generalmente es un niño que le cuesta prestar atención, que evita determinadas situaciones, eventos, personas, objetos, ¿sí?, dependiendo de dónde está el foco de miedo o de ansiedad. Y generalmente también son niños que tienen dificultades de sueño, que les cuesta conciliar el sueño, que por ahí debido a sus pensamientos no pueden dormir solitos. Entonces es muy importante que como papás estén atentos a esto. Pero lo importante y más de todo esto, detectar estos síntomas, es que la ansiedad, ¿sí?, un trastorno de ansiedad se diferencia de un niño que es, digamos así por decir, nervioso o preocupado, ¿sí?, cuando esta ansiedad o este nerviosismo se da de manera frecuente y constante. Y es tan frecuente y tan constante que esto empieza a generar limitaciones en su día a día. Entonces el niño nunca puede dormir solo, siempre tiene que estar en la misma cama de mamá y papá, el niño no puede entrar a determinados lugares. Entonces cuando empieza a limitar su día a día, ahí empieza uno a consultar con un profesional para ver si estamos incurriendo en algún trastorno de ansiedad. Es muy importante saber que si nosotros detectamos precozmente estos síntomas y consultamos, se puede hacer un diagnóstico precoz y una intervención, es decir, hacer un tratamiento y darle al niño esas estrategias o esos recursos necesarios para poder manejar esa ansiedad. Entonces, esto que
al principio puede impactar en su desarrollo, con un tratamiento le podemos dar las estrategias necesarias para que él crezca sano y sin dificultades mayores, que se convierta en una dificultad mayor. Espectacular. Perfecto. Entonces, ya aquí logramos identificar cuáles son los síntomas que puedes tú identificar en tu hijo, y es muy importante lo que Macarena nos está diciendo. Y es que estos síntomas es muy diferente cuando es ocasionalmente a cuando es muy frecuente, cuando ya en la semana eso se presenta varias veces o es una actitud o un comportamiento presente en el niño, o sea, ya es constante, ya hace parte como de su personalidad, digámoslo así. Doctora Macarena, cuéntanos cuáles pueden ser las posibles causas que un niño o una niña esté presentando estos síntomas. Okay. Bueno, tenemos causas genéticas, ¿sí? Que tienen que ver, bueno, obviamente con la transmisión de genes y también con tener o una personalidad o un temperamento, más bien decir, más irritable, ¿sí? O más inestable o más sensible. Después tenemos causas también sociales, como puede ser exposición a situaciones de estrés, de violencia, de vulnerabilidad, cambios en la dinámica familiar, también, por ejemplo, cambios en un colegio a otro, o también podría ser, por ejemplo, situaciones de exposición al bullying, ¿sí? En caso de lo psicológico, también tenemos, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con el estado emocional propio del individuo, ¿sí? Del niño, cómo se siente él, porque hay momentos, por ejemplo, una consulta muy frecuente a los 5 a los 6 años, que todavía no logró dormir solo, que tiene miedos a la oscuridad, por ejemplo, entre los 2 y los 3, que tienen su osito, su cobijita de apego, entonces hay que empezar a desprenderse esa cobija de apego y ahí empiezan como los problemas. Entonces hay momentos o sí, como edades donde se dan más estas situaciones y hay que generar, digamos, esa diferencia. Entonces también en el momento evolutivo del niño en el que esté, su emocionalidad va a cambiar. Entonces eso también es un factor importante desde lo psicológico. Después si el niño, por ejemplo, está pasando por separaciones familiares, también puede influir. Bueno, hay algo que en este momento cuando yo te escuchaba, se ve muy evidente en los niños, y es cuando los niños, voy a decirlo de una manera coloquial, se comen las uñas. Uh-huh. Ese es otro síntoma de ansiedad en los niños. Es importante, yo me acuerdo, yo tenía ese problema, es más, yo lo tengo cuando estoy ansiosa, porque yo tiendo a ser ansiosa, inmediatamente empiezo a molestarme las manos. Y resulta que los padres de familia muchas veces creen que eso es un vicio. No, que es un vicio que el niño tiene. Uh-huh. Yo, como psicóloga, sé que no es un vicio, es un comportamiento a raíz de una emoción que lo hace el niño de manera inconsciente. Es más, también se ha visto que el niño se arranca el cabello, uh-huh. ¿Cierto? Entonces también son otros síntomas. No para pegarle al niño porque se está comiendo las uñas, no para pegarle al niño porque se está arrancando el cabello, sino para observar por qué el niño lo está haciendo. Entonces ahora otra pregunta, y es ¿qué sucede cuando a los niños no se les hace tratamiento? ¿Qué sucede en el adulto? ¿Qué puede ocurrir cuando el niño no se le detecta a tiempo que tiene un cuadro de ansiedad? Y pues nunca se trata, porque en este momento, Macarena, muchos adultos tienen trastornos de ansiedad, uh-huh. Y estoy hablando adultos entre los 20 y 60 años, 65 y más, uh-huh. Y sobre todo en la generación, o sea, hace muy poco es que se viene trabajando la psicología en los niños. Si vamos a hablar desde hace 40 años hacia atrás, pues no, ni siquiera se iban del psicólogo. Entonces, en este momento encontramos muchos adultos con trastornos de ansiedad y con comportamientos, inclusive yo lo veo en las empresas que he abordado, las personas con los niveles de estrés tan elevados, niveles de ansiedad tan elevados, que empiezan, o sea, no hay alopecia, sino que ya hay otro trastorno mayor, y es porque se arrancan el cabello. ¿Qué consecuencias trae cuando a un niño no se le trata a tiempo su trastorno de ansiedad? Bien, bueno, es muy importante hacer lo más precoz posiblemente el diagnóstico y aplicar estrategias de intervención y tratamiento. Cuando esto no sucede,
Por ejemplo, el paso a la adolescencia va a ser mucho más complejo, por lo cual el adulto va a persistir, digamos, esa enfermedad. Entonces puede tratarse de un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Pero en el caso de la adolescencia, si persiste, por ejemplo, pueden incurrir en conductas de cutting, ¿sí? Que es de cortarse, que ahora se ve mucho, o en el caso de una ansiedad generalizada y que después va siempre en comorbilidad de la mano, muchas veces con la depresión, entonces puede generar conductas suicidas o ideación suicida. Entonces es importante detectar desde muy tempranito, lo antes posible, para poder generar estrategias para que pueda lidiar con esas emociones. Nosotros siempre decimos en terapia que no hay emociones buenas ni malas. Todas vamos a tener en algún momento de nuestra vida, pero tenemos que aprender a lidiar con ellas. Y eso es como lo importante de recibir un tratamiento. Además van a empezar a tener bajo rendimiento, entonces muchas veces llegan a la consulta porque es un posible trastorno de atención, déficit de atención, y no está rindiendo, pero en realidad es que su cabecita está en otro lado. Entonces cuando, por ejemplo, un estudiante universitario se quiere poner a estudiar para un examen, un final, ¿sí? O un parcial, pues tiene muchas dificultades para concentrarse y no rinde, pero no es porque no tengas atención o esa capacidad cognitiva, sino porque su mente está en otros pensamientos que lo vieron en el canal pasado, la edición pasada. Entonces su mente está con esos pensamientos y no puede prestar atención. Entonces bajo desempeño escolar o laboral, y bueno, la posibilidad de generar un trastorno de depresión mayor o incurrir hasta conductas suicidas o de cutting. Y también otra cosa muy importante son las habilidades sociales. Como ellos empiezan a tener miedo, se empiezan, digamos, a ser cada vez más introvertidos, entonces su círculo social empieza a ser menor, su exposición social empieza a ser menor y empiezan a tener dificultades en las habilidades sociales. Excelente. Bueno, encontramos muchos casos, por ejemplo, de ansiedad por separación que no fueron tratados cuando se era niño. Tú hablabas ahorita, y hay algo importante, inclusive he hablado con algunos padres, me acuerdo específicamente un papá que no está de acuerdo, que él le parece, y lo digo porque eso puede ser el caso de alguno de los padres de familia que nos estén viendo, que dice que no le va a dejar tener el famoso osito, la famosa cobijita, que porque eso no es saludable para un niño, que eso es una locura, que eso no se debe de hacer. Yo quiero que tú hables de esa etapa, esa primera etapa, que inclusive de la psicología, sobre todo la psicoanálisis, explican muy bien que hay una etapa en que el niño, cuando tiene que pasar de transición de bebé a más grandecito, es donde se da la figura de apego. Es importante que esta etapa, y que lo expliques tú, Macarena, cómo se debe de vivir esta etapa de apego, por qué es sana esa etapa de apego, en qué consiste, hasta qué edad, y cómo ayudarle a los niños a que vayan haciendo ese desprendimiento. ¿Para qué los niños tienen esa figura de apego? Y cómo desprenderse de eso para que después no se les alargue a más. Yo conocí una compañera de la universidad, cuando estaba en la universidad, que tenía la figura de apego todavía a los 20 años. Y inclusive la figura de apego cambió, o sea, ella cuando ya consiguió novio, ya dejó la figura de apego, creo que era una cobija o un peluche, no recuerdo qué. Entonces, hablemos un poquitico de eso para hablar sobre la ansiedad por separación. Sí, bueno, yo creo que hoy los papás son mucho más conscientes de eso, porque me ha llegado, por ejemplo, una consulta muy temprano, a los 3 años, entonces creo que ya son muy conscientes. La figura de apego primero obviamente es la mamá y esa primera interacción social que se realiza a través de la succión del pecho materno por la lactancia, ¿sí? Y eso no solamente crea conexiones neuronales y es sumamente importante el acto de amamantar, sino también por la relación que se genera con la madre y el hijo, ¿sí? Luego, en la siguiente etapa, vamos a pasar de esa figura de apego de la mamá y el seno a, por ejemplo, algún elemento, como puede ser una cobija o un osito, un juguete, demás. El problema es cuando esto genera ciertas restricciones a la vida diaria o genera problemas. Por ejemplo, el niño que me consultaron le gustaba mucho como succionar, seguir succionando o chupar una punta de una cobija.
y era de esa cobija, entonces eso era muy difícil para hacerle aseo a la cobija, tenían que andar con la cobija a todos lados, y el niño empezó a incurrir en muchos problemas de salud, ¿sí? Respiratorios, gripas, bueno, debido al aseo de la cobija. Entonces ya esto empezó a ser un problema para la familia y para el niño. Entonces ahí necesitamos hacer cierta transición de esa figura de apego, que es la cobija. Entonces, ahí lo que le proponemos es siempre no hacerlo de manera abrupta, porque es necesario que los niños pasen por esa etapa, ¿sí? Porque es la primera parte donde se van a desarrollar nuestra interacción social, nuestras relaciones sociales, la empatía, donde empiezan a aparecer esas primeras emociones. Entonces, es lo que va a empezar a forjar nuestro cerebro social. Entonces, es muy necesario pasar por esa etapa. Pero entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Es hacerla de manera gradual, ¿sí? Entonces, y también ir proponiéndole diferentes elementos más funcionales al niño y que la cobija, por ejemplo, se use solamente para el momento de dormir, ¿sí? Darle un uso funcional, pero gradual. Entonces, por ejemplo, lo que le propuse es que vayan, si el tiempo de la cobija es de media hora, lo vayan, digamos, limitando a 5 minutos cada vez menos. Y también otra cosa es compensar sensorialmente. Los niños cuando están a muy temprana edad, ¿sí? Tienen mucha estimulación sensorial, por ejemplo, orofacial. Entonces, la idea es que ellos puedan compensar, porque ellos están regulando su emoción a través de ese instinto de succión. Entonces, la idea es poder compensar lo sensorial, por ejemplo, con algún mordillo sensorial que vienen como de collares o bien vienen de manillas, o algún juguete que le genere algún alimento, que le genere la misma sensación y la misma seguridad en la boca, mientras que le vamos desprendiendo gradualmente y no de forma abrupta ese elemento, digamos, de apego transitorio primario, que es el primer objeto que ellos tienen. También es necesario saber que hay muchos tipos de ansiedad, tenemos generalizada, bueno, fobia social, fobia a la escuela, y de apego que se dan dentro de la infancia. O sea, no es que es un solo cuadro, sino que se puede dar de varias maneras. Excelente. ¿Por qué pregunto sobre la ansiedad por separación? Porque la ansiedad de separación, cuando tú no la sabes acompañar, eso genera dependencia emocional cuando se es adulto. Y eso va a producir en una persona grandes dificultades en su convivencia de pareja, en su relación con sus hijos, porque como no ha logrado tener una autonomía y como digamos estructurarse por sí mismo, entonces ahí es donde vienen los celos, ahí es donde vienen las madres que son aprehensivas. ¿Qué significa aprensiva con sus hijos? Que no quieren que sus hijos salgan de su nido, entonces cuando tienen su primera pareja o tienen su novio, o tienen su novia, les arman el show, se enferman y los hijos son los que se quedan bombril toda la vida, porque la mamá no los dejó volar, pero precisamente es porque esa mamá o ese papá, cuando era niño, no superó esa etapa de apego que se vive en esa primera infancia. Bueno, ¿cómo te está pareciendo el programa? Espero que esté interesante para ti, que te esté dando elementos para poder acompañar a tus hijos o a los niños que tienes cerca, y quiero invitarte a que veas este corte de comerciales unos minuticos para regresar con el tema de la ansiedad de los niños y aprovechar a nuestra especialista Macarena en el tema. Bueno, volvemos entonces con Macarena en el tema la ansiedad en los niños. Recuerden que nos pueden contactar en mi WhatsApp más 57 310 373 9036 para cualquier pregunta, consulta o ampliar el tema. Y también, si de pronto necesitas hacerle alguna consulta a nuestra doctora. Ella más adelante va a decir también su contacto. En este momento estamos haciendo un equipo de trabajo donde somos un equipo de psicólogos y neuropsicólogos encargados de acompañarte y ayudarte a ti sobre todos los temas de salud mental y emocional para ayudarte a que sepas recuperar tu serenidad y ayudarle también a los niños y adolescentes a que logren vivir una vida mucho más tranquila y mucho más feliz.
Bueno, Macarena, una última pregunta sobre esa ansiedad por separación y te voy a hablar lo que a mí me han llegado pacientes y también he tenido conocidos que todavía a los 30, 40 años se están chupando el dedo. ¿El chuparse en el dedo tiene que ver con esa figura de apego o tiene que ver con otro trastorno? Bueno, desde la parte neurológica, sí, o desde la neuropsicología, lo que decimos es que cuando nosotros nacemos conocemos el mundo a través de los sentidos, ¿sí? Y tenemos un instinto que es el de succión. Entonces, cuando ustedes le hacen así al bebé, el bebé va a girar la boca inmediatamente para ir a succionar pues, el pecho de la madre, no solamente para alimentarse, sino como les decía, es la primera interacción social que se viene pues conformando y es donde se va a armar nuestro cerebro social, que después nos va a permitir tener relaciones sanas. Entonces, cuando nosotros no hacemos una integración de esos reflejos, por ejemplo, el reflejo de succión, luego vienen ciertas dificultades en el desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de reflejo no integrado puede estar, digamos, más relacionado con un tipo de relación de apego ansioso, más con retraimiento, timidez. Entonces, la idea es hacer como ejercicios para poder integrar sensorialmente esos instintos. Hay varios instintos. En este caso sería el de succión, que lo seguimos manteniendo durante mucho tiempo, por ejemplo, al comernos las uñas o al chuparnos el dedo. Entonces, y luego se convierte en ese instinto que no lo tenemos integrado, ese reflejo que no lo tenemos integrado, se nos convierte en una forma de autorregular. Entonces, lo utilizamos como como una estrategia de autorregulación cuando nos sentimos estresados, porque fue lo que aprendimos anteriormente cuando éramos más pequeños y aún sigue presente en nosotros. Entonces, la idea es con las diferentes terapias, tratamientos y demás, y también con el autoconocimiento de uno, es poder aplicar estrategias para ir integrando estos reflejos en el niño para que en el adulto no se presenten este tipo de dificultades, dándole estrategias de autorregulación. Espectacular. Bueno, ahorita más tarde no, en unos minutos, en unos instantes, vamos a hablar sobre esas estrategias de autorregulación, pero antes de pasar a ese tema, quiero preguntarte, Macarena, ¿cómo se logra identificar, cómo se logra diferenciar un trastorno de ansiedad a otros trastornos? Bueno, primero, lo principal es identificar los síntomas que dijimos al principio y hacer una evaluación inicial para saber si tenemos un trastorno o si el niño es normal y es un poquito nervioso o un poquito retraído, ¿sí? Y poder hacer esa diferenciación. Cuando ya vemos que hay un diagnóstico como tal, ahí sí entra muy en juego la evaluación neuropsicológica o la evaluación con un psicólogo experto, porque tenemos que diferenciarlo de ciertos trastornos de la infancia, como por ejemplo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? El niño puede estar igual que un niño ansioso, moviendo las piernas, las manos, no se queda quieto, ¿sí? Pero la diferencia es que en el TDAH, que es el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, es una cuestión más a nivel neurológico, que el niño no puede frenar su cuerpo, ¿sí? Y su dificultad atencional de no poder poner el foco en lo que se está aprendiendo también tiene que ver con algo más a nivel de su función atencional, de su función neurológica. En cambio, cuando un niño no puede prestar atención porque está ansioso, tiene que ver con el curso de sus pensamientos. Él piensa, ¿y si me va a ir mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fracaso? ¿Y si le pasa algo a mis papás? Entonces, esa es la diferencia principal. Capaz a simple vista, los dos parecen nerviosos porque se mueven y no pueden prestar atención, pero el foco va a ser diferente en uno y en otro. También, algo muy común es que tienden a ser los niños ansiosos muy retraídos, muy tímidos, porque tratan de evitar situaciones. Por ejemplo, fiestas, cumpleaños, ir a centros comerciales, por eso les genera mucha ansiedad donde hay mucha gente. Entonces muchas veces puede llegar a confundirse con un niño del trastorno del espectro autista. Pero la diferencia va a radicar que el niño con ansiedad no quiere ir a esos lugares por su curso de pensamiento, porque piensa que algo malo le va a suceder y empieza a tener síntomas físicos como la sudoración, palpitaciones. Entonces quiere evitar pasar por eso, pero su deseo sí es ir a esos lugares, sí, su deseo es ir y compartir con los niños. En cambio, un niño dentro del trastorno espectro autista va a tener dificultades sociales más globales, más significativas
y va a tener esa dificultad en la comunicación, o sea, él no va a poder comprender lo que el otro le está diciendo, no va a poder interaccionar y la mayor diferencia, la más significativa, va a ser de que ellos no van a tener ese interés en comunicarse o estar con el niño, con los otros niños. Y por último, hay que diferenciarlo de la depresión, ¿sí? También cuando un niño es muy retraído, muy tímido y quiere estar solo, bueno, que está deprimido. Generalmente la depresión va muy de la mano de la falta de energía, la fatiga, la tristeza. En cambio, los otros niños, si por ahí quieren estar solos, pero no va marcado con la falta de energía y además todo el tiempo están con su cabeza a mil, como si no pudieran parar, no pudieran apagar su cabecita. Y entonces es la principal diferencia. No cursan con falta de energía ni tristeza, ni angustia, sino más bien con preocupación, nerviosismo, aunque la situación sea la misma, que los dos se metan para sí mismos. Entonces, ya cuando uno dice que hay un diagnóstico, es preferible pasar a un neuropediatra o pasar a un neuropsicólogo para evaluar bien en qué áreas está la dificultad y cómo es posible abordarlo. No, excelente. La verdad, Macarena, muchísimas gracias, porque siento que eres muy clara, eres muy evidente y quedo muy contenta porque sé que a los televidentes les estamos dando claridad sobre todo lo que está pasando en este momento. Muchos padres de familia están supremamente angustiados, no saben qué hacer, o algunos dicen, eso con chancleta, con pela, eso se corrige. Otros dicen regalándoles todo lo que podamos regalarles. Otros dicen, no, o sea, se quieren enloquecer, no sé qué vamos a hacer. Bueno, en fin, en este momento están los padres de familia muy confundidos, no saben a dónde acudir, no saben según el trastorno, o sea, qué es lo que está teniendo mi hijo. Muchas veces su propio miedo acentúa o refuerza en los hijos estos comportamientos porque les gritan. O sea, es tanto el temor de los papás que en vez de escucharlos con amor, en vez de tener un poco de serenidad, yo sé que no lo van a tener porque tienen miedo. No, ahora este muchachito se nos va a suicidar, entonces venga yo le restringo esto, es por culpa del celular. Bueno, hay muchos. El celular en este momento también está influyendo muchísimo en la crisis de ansiedad en los adolescentes y en los niños, porque también encontramos, Macarena, de que los niños ahora son mucho más inquietos porque son más estimulados, pero los padres son más ocupados. Entonces, para tener los niños quietos, la mamá les entrega el celular. Sabemos que el celular está diseñado para que en ti se liberen grandes dosis de dopamina. Y eso lo vimos en un programa anterior de salud emocional, que cuando se libera dopamina en grandes dosis, el cerebro te va a pedir más, cada vez más, y pues eso está acentuando, está estimulando la ansiedad en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Pero las mamás, para calmar al niño, lo que hacen es, le entregan el celular para que se ponga a jugar. Y no sabemos el daño que de pronto le estamos haciendo. Precisamente, aprovechando esta última parte del programa, yo sé que los padres de familia están deseosos de saber qué hacer y cómo acompañar. Empecemos por cómo influye el celular en que se desencadene un trastorno de ansiedad en los niños y cómo regularlos. Y a partir de ahí, otras estrategias. ¿Qué más pueden hacer los papás para acompañar estos trastornos de ansiedad o la ansiedad en los niños? También recuerden que nosotros estamos prestos para escucharlos, y si tienen de pronto alguna pregunta, nos los pueden hacer saber en este momento acá en YouTube, en el programa en vivo. Macarena, te doy la palabra. Bueno, lo recomendable es armar una rutina, ¿sí?, que sea bastante consistente en días y horarios con respecto a la alimentación, al estudio, a los hábitos alimenticios, ¿sí?, a los hábitos también, de asearse y vestirse. Dentro de esa rutina, si el niño tiene menor a 5 años, no deberíamos usar dispositivos, pantallas, ya sea celular, sea televisión, sea tablet, lo que sea.
no solamente porque genera esa alteración en el sistema de recompensas, nosotros le decimos, ¿sí? Que es a nivel prefrontal, lo que va a hacer de que el niño se ponga, cuando uno le quite ese estímulo, se va a poner mucho más ansioso y va a necesitar cada vez más estímulos para poder satisfacer su necesidad, su gratificación, y cada vez más inmediatos. Por lo cual, cuando no se tenga eso, va a empezar como un periodo de abstinencia donde él se va a sentir mucho más ansioso y va a incurrir en conductas como, por ejemplo, un berrinche. Entonces, en realidad, la Asociación de Pediatría dice que hasta los 5 años no deberían utilizar pantallas en ningún momento de su rutina diaria, ¿sí? En todo caso, de tener que utilizarlas, no pueden pasar más de 45 minutos, es lo sugerido, y ver también qué tipo de contenidos están visualizando, porque generalmente el contenido que utilizan son como videitos cortos que van cambiando cada 2 segundos, ¿sí? El enfoque, la pantalla, y esto va generando mayor dopamina, mayor gratificación, y cuando le quiten ese estímulo va a sufrir más de ansiedad o más la necesidad de este estímulo inmediato. Entonces, la idea es que sean rutinas hasta los 5 años sin celulares, que al ver una rutina de que siempre comemos al mismo horario, nos vestimos al mismo horario, nos unimos al mismo horario, realizamos el juego al mismo horario, esto va a reducir la ansiedad, va a generar predicción en el niño, ya sabe lo que se viene, entonces esto lo va a estar más tranquilo y más calmado y lo va a poder anticipar y planificar. Entonces, si tuviéramos que decir el uso del celular hasta los 5 años, no es recomendado, y en todo caso son no más de 45 minutos diarios y ver qué tipo de contenido, que no sea este contenido que cambia muy rápido, con mucho estímulo visual, colores y eso. Espectacular. Es más, vamos a tener, Macarena, vas a estar invitada aquí en tu sitio. Hoy te has sentido cómoda y te ha gustado. Okay. Seguro que te vamos a invitar porque tenemos en este momento la gran oportunidad, y les voy a generar la expectativa a los televidentes, que vamos a poder evidenciar en vivo y en directo qué pasa en el cerebro cuando estamos hiperestimulados. En este momento tenemos la tecnología para ello, y bueno, pues en el equipo de trabajo ya ustedes van a poder conocer la importancia de saber entrenar la mente para poder recuperar nuestra serenidad, recuperar nuestra tranquilidad. Perfecto. Bueno, ¿qué otras estrategias podemos recomendarle a los padres de familia para que sus hijos, ya me encantó cuando dijiste las rutinas, o sea, es muy importante la disciplina en los niños desde pequeñitos. Muchas veces, lamentablemente, hay corrientes que hablan de que el niño hay que darle toda la libertad, de que su alma vaya explorando sus horarios. No, en este momento ya es evidente neurocientíficamente que a los niños hay que educarlos con disciplina. Disciplina no tiene que ser pelas. Disciplina es enseñarles unas rutinas. Yo sé que los niños nos van a hacer berrinche a las 8 de la noche, 9 de la noche que los vamos a acostar. Por ejemplo, cuando el niño se le empieza, cómo ayudarle al niño a que tenga esa disciplina, Macarena, cómo regularle sus pataletas, los padres de familia cómo lo pueden acompañar, porque eso es otra cosa. Yo tengo un vecinito, un niño que llora todo el día y nos angustia a mi esposo y a mí. Decimos, Dios mío, ¿qué está pasando con este niño? Y en este momento los papás le tienen miedo a los niños porque que hacen un berrinche. Entonces, ¿cómo regularlos para poderlos educar con disciplina? Okay. Bueno, a tener en cuenta, muy importante, es que no solamente la sobreestimulación viene del estímulo de afuera, ¿sí? O sea, de la pantalla, de si lo llevo al centro comercial y están los jueguitos, sino también de lo que nosotros incorporamos. O sea, como papás, ¿qué le doy a mi hijo de comer? Entonces es muy importante, por ejemplo, en el caso de un nene que es muy ansioso, no darle alimentos procesados o con mucho azúcar o gaseosas, sí, como tener en cuenta la alimentación, que es una alimentación consciente y tratar reducida en azúcares, carbohidratos, para no generar mayor ansiedad. Todos sabemos como adultos que tomamos una gaseosa y nos ponemos como una solicada así súper ansioso. Entonces, tratar de ser conscientes dentro de esa rutina, de poner una alimentación acorde a las necesidades del niño. Después, como segundo, es ver si el niño es una pataleta, digamos un berrinche, porque hay algo que él no puede integrar, que no puede expresar, ¿sí? Que, digamos, sería algo como un trastorno, ¿sí?
O si es un berrinche normal porque desea algo, quiere manipular y bueno, y esa es su estrategia que por ahí puede estar dentro de lo normal. Entonces, ver hasta dónde la ansiedad, los berrinches, estos problemas de comportamiento son normales porque está hasta un cierto punto y luego se convierte en un problema. Entonces, por eso es necesario a veces consultar y hacer un diagnóstico precoz para saber qué tipo de intervención se va a dar. Segundo, una vez que identificamos esto, es muy importante como papás no menospreciar esos sentimientos, no decir, no, esto no tiene importancia, o no, esto es una tontería, o no, esto no hace falta que lo digas, seguimos, sino hay que validar esas emociones. El niño está aprendiendo a nombrar eso que le pasa, entonces es muy importante que el papá escuche, observe y valide esas emociones. Es decir, bueno, esto que tú sientes en la barriguita es ansiedad. Generalmente tenemos la ansiedad, los niños, es una emoción muy compleja, y no la identifican, a veces la confunden con enojo o con tristeza. Entonces te dicen, no, es que estoy con rabia, con enojo y están en una pataleta, pero en realidad están teniendo ansiedad. Entonces ahí va el adulto en poder guiarlo y ayudarlo y decirle, bueno, te entiendo que en este momento estés enojado, o te entiendo que en este momento estés con ansiedad, te voy a ayudar, ¿sí? Y ahí es donde ustedes pueden ir explicando. Sí, hay una técnica que se dice sobre educación, donde no van a decir lo que no puede hacer, sino lo que sí puede hacer y modelarlos, enseñarles. Entonces, por ejemplo, le pueden enseñar una técnica de respiración, como inhalar 4, contando 4, exhalo 3. Por ejemplo, agarrar un sorbete, si está en un centro comercial, y decir que voy a botar mis miedos o mi enojo, mi furia, por ahí. Puedo llevarme algún elemento sensorial que me ayude a regularme, que ustedes ya lo hayan visto, capaz alguna pelotita para apretar. Lo importante es hacer ese acompañamiento y darles estrategia, porque el niño aprende por observación. Entonces, si nosotros nos ven como muy ansiosos o nos ven que no podemos nosotros lidiar con el estrés, ellos van a ir aprendiendo también esa forma que nosotros les estamos mostrando. Entonces, es importante no solamente decirlo, sino ejercerlo, demostrárselo, moldeárselo y ayudarlo a que él pueda hacerlo. Entonces eso es muy importante. Y como decía Adriana, o sea, la ansiedad o los berrinches no se curan con castigos, ¿sí? O ocultándolas, diciendo, no, esto no es así, no, ya ponte bien, ya deja de llorar, sino ese padre que valida, escucha y enseña a respirar a su hijo le está regalando esas estrategias, ¿sí? Para de grande poder lidiar con estas emociones que a veces no son difíciles y siempre a lo largo de nuestra vida van a estar presentes. Entonces, eso es como lo más importante. Bueno, quiero que clarifiques un término. Tú ahorita hablabas de que, digamos, un niño en un centro comercial le está haciendo pataleta, está muy, muy, muy enojado porque no le dieron el cono que quería. Tú hablaste de hacer un sorbete. ¿A qué te refieres? Sorbete es el pitillo. El pitillo, o la bombilla. Sí, como es terminología de otro país, nuestros televidentes en España o acá dicen que será un sorbete. Entonces, ¿cómo sería esa técnica? Entonces, me imagino que el niño le va a decir, bueno, vas a sentir que tienes tu enojo y lo vas a botar por ahí. Vas a respirarlo y lo vas a botar por el pitillo. Sí, incluso hay unos de cotillón, como unos elementos que tú soplas y se enrollan y se vuelven. Ah, espectacular, sí, claro, que acá son de piñata. Exacto, de la piñata, que son fáciles como de llevar en el bolsillo y son divertidos. Con la bomba también, el globito que inflen y que suelten. Mira qué estrategia tan maravillosa para que los padres de familia sean creativos. Realmente no es gritarle al niño, no es callarlo, no es que el niño se trague. Yo quiero compartirles, yo hago terapia con adultos y pues la terapia la hago porque de niños les tocó tragarse, los padres hicieron que se tragaran todos sus enojos, sus iras, sus miedos y luego se han desencadenado en una úlcera de colon, en una gastritis o son personas impulsivas que no saben regular sus emociones y entonces cuando tienen ira quieren acabar con todo el mundo y pegarle a todo el mundo, o son personas que se tragan esa emoción y se la tragan y luego explotan. Por eso, miren qué estrategia tan bonita, desde niño enseñarle, pero no haces nada si tú lleves el pitillo, si tú llevas la piñetica, pero si tu niño te ve que cuando estás molesto,
lo que haces es gritarle a tu pareja, gritarle a la mamá o gritarle al papá o vas en el carro manejando y entonces el niño estás ofuscado, se te atraviesa una moto y el niño ve y fue tantas y ve que se descompone el papá. No haces absolutamente nada si el niño no ve en ti cómo regular las emociones. Entonces, por eso es tan importante cuando llevan un niño a consulta, hay que ir los papás, porque la principal causa de la ansiedad y el no manejo adecuado de las emociones de los niños es porque lo ven de sus padres, porque no han aprendido de sus padres a saber regular sus emociones de una manera más adecuada, más sana. Entonces los niños lo que hacen es repetir lo que ven, cómo maneja la mamá esas emociones o cómo la maneja el papá. También puede ocurrir que lo ven de la profesora. Lamentablemente en este momento se implementó en Colombia, ya es obligatorio la cátedra de inteligencia emocional, pero yo me pregunto qué están haciendo los colegios para enseñarle a los profesores su inteligencia emocional, porque yo que he trabajado en instituciones, pues que me ha tocado acompañar a algunos profesores, realmente son los primeros que lo necesitan. Tienen unos niveles de estrés supremamente altos y no saben ellos mismos cómo regular sus emociones. Entonces, el adulto tiene que empezar por ser ejemplo y que el niño vea la regulación emocional y la serenidad de sus padres. ¿Alguna otra estrategia? Ya nos faltan 5 minuticos. Yo te lo dije, Macarena, el tiempo en televisión se va volando. Voy a hacer la última pregunta antes de que se nos acabe el programa. ¿En qué momento consultar? ¿Y a dónde debe de acudir? ¿Cuándo ir a psiquiatra? ¿Cuándo ir a psicólogo? Ya hablamos de la neuropsicología. ¿Cuáles son los profesionales que los padres de familia deben de acudir? Y cómo diferenciar cuándo ir donde uno y cuándo ir donde el otro. Ok, bueno, lo primero es si ustedes detectan algún síntoma y este síntoma comienza a ser frecuente, comienza a estar siempre presente y empieza a interferir en la vida del niño, o sea, a limitarlo o a generar un problema de salud como el caso que les conté, ahí es necesario hacer una consulta, ya sea con un psicólogo o se pueden acercar a la institución educativa, que muchas veces hay un psicólogo ahí dentro. Una vez que se haga la primera entrevista, la primera evaluación, ya el psicólogo los va a derivar, si es necesaria una evaluación neuropsicológica, consultar con un neuropediatra, que ellos van a ver si hay una alteración del neurodesarrollo, alguna alteración más a nivel neuroquímico del cerebro, si a nivel más neuronal, o si es algo que simplemente podemos tratar a nivel emocional con un tratamiento psicológico. En caso de que el tratamiento psicológico no funcione, las estrategias que estamos realizando no funcionen, aquí es muy importante. El niño es como una mesa y hay 4 patas, o sea que solamente yendo a psicología no vamos a lograr mucho. Entonces, si vamos a psicología, los papás hacemos estrategias con los papás, les enseñamos los psicólogos cómo actuar en la casa y también la escuela, ¿sí? Con todas esas patas vamos a sobrellevar el tratamiento y vamos a lograr cambios en su conducta y en sus emociones. Pero por venir una sesión a la semana en psicología va a ser muy diferente, ¿sí? Tiene que ser que todos los días, todos los actores que estamos con el niño, la escuela, la familia y los terapeutas, ¿sí? Ir para el mismo lado, tirar la misma cuerda con las mismas estrategias para lograr ese cambio. Eso es muy importante. Si cuando esto se da y no funcionan, ahí seguramente se va a recomendar una intervención a nivel farmacológica. Entonces ya es el psiquiatra quien va a intervenir. Muchas veces cuando son niños muy pequeños dan más medicación naturista antes de iniciar con algún fármaco. Si la sintomatología es muy limitante o muy intensa, pueden requerir fármacos. Ya eso lo dirá el médico correspondiente en caso de que sea necesario. Pero lo primordial es hacer una consulta, acercarse a la escuela, preguntar cómo está el niño, si ven los mismos síntomas o acercarse a un psicólogo para poder iniciar el proceso. Bueno, Macarena, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde los televidentes pueden acudir a ti? Tú, no sé si tienes redes sociales o tienes tu WhatsApp para que te consultes. Sí, pueden escribirme en el 319-387-9188 o al mail.
macarena.nu91@gmail.com. Bueno, vamos a repetirlo más despacio. Ok. Recuerda que es un celular, es un número de acá de Colombia, entonces es más 57 319, 319, espérate para que lo anote, ok, 387, 387 91, 9188. 88. Sí, o al mail, O al mail macarena.nu, macarena.nu, N de niño, U de uva, 91 91 @gmail.com. @gmail.com. Ajá. Bueno, tenemos todavía 2 minuticos, Macarena. De pronto, ¿cómo podemos cerrar este programa? ¿Alguna recomendación que de pronto le quieras hacer a los televidentes para que podamos tener una vida más tranquila? Hay algo importante. No tengas miedo, o sea, las emociones, la ansiedad hace parte de la vida cotidiana. Todos en algún momento sentimos ansiedad, pero lo importante es identificar y que no te controle la ansiedad a ti. La ansiedad se puede regular, no hay que llegar a casos extremos de medicación. Cuando tú la logras identificar a tiempo, logras identificar los síntomas a tiempo, es importante que también tú identifiques como papá o mamá. Sí, ojalá que veas mis programas anteriores para que identifiques síntomas, porque muchas veces ni siquiera el papá y la mamá se dan cuenta que son ansiosos. Y conozco padres muy ansiosos. ¿Cómo se identifica un papá? Que es acelerado, que todo es a 1000, que siempre tiene que estar ocupado, que es ofuscado. Esa es una persona ansiosa. O la mamá, por el contrario, y en este momento el vivir acelerado, el que se mantenga ocupado, el que tenga que estar en el trabajo. Revisa si tú también tienes una personalidad ansiógena, que llamamos los psicólogos. ¿Quieres dar un cierre? Sí, bueno, eso es muy importante. Es más, muchas veces pasa que cuando uno le hace preguntas sobre el niño para empezar a identificarlo, los padres dicen, no, a mí también me pasa, no, yo también soy así. Entonces, bueno, tratar de hacer esta introspección uno, ¿sí? Porque el niño es una persona en formación, su cerebro está en desarrollo y necesitamos los pilares muy importantes. La casa, los papás, los abuelos, la familia, la escuela y los terapeutas. O sea, es un trabajo de todos, donde cada uno va a poner su granito. Perfecto. Macarena, muchísimas gracias. A ustedes. Esperamos volverte a tener Muchas en el gracias. programa. Recuerda que tu salud emocional es un tesoro y está en tus manos. Nos vemos el próximo viernes, 11 de la mañana, hora Colombia, o si no, por nuestras redes sociales. Recuerda, todas mis redes sociales me encuentras como el canal de Ariadna. Así que espero tus comentarios cuando subamos este programa. Chao, chao. Adiós.